Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Muy buenos días, es un gusto saludarlos nuevamente en Rostros de la Cultura, en el programa referente al día de hoy, sábado 5 de noviembre de 2022. Me acompaña un invitado muy especial, del cual su participación que tuvimos muy al principio de este programa tuvo mucho eco, mucha resonancia, muchas preguntas, muchas referencias. Y nos da mucho gusto que regrese el maestro Carlos Lascano a Rostros de la Cultura. Carlos, bienvenido una vez más a Rostros de la Cultura. Pedro, muchas gracias. Gracias por permitirme compartir aquí algunas ideas que ahorita vamos a comentar, ¿verdad? Es un gusto siempre conversar contigo, las aportaciones que ha hecho el maestro Lascano para recuperar la historia de Baja California y por lo tanto la identidad, el sentido de pertenencia han sido fundamentales para nuestro estado. Bien. Carlos Lascano tiene un currículum de verdaderamente proporciones que alcanzarían todo un programa, pero solamente voy a dar lectura a algunas de sus publicaciones que hablan pues de su extraordinario trabajo. Formas karstísticas del área de Florida Querétaro. Kársticas, las cavernas de la Sierra Gorda, los grandes abismos en México, las cavernas de Cerro Grande, la barranca de Candameña, Explorando el mundo olvidado, Privilegios de la luz, entre otros, como autor, como espeleólogo, pero hay otros mucho más sobre California. De estas también daré alguna lectura. La primera entrada, Fernando Consag, Chihuahua, historia de una ciudad, Diario de Fray Junípero Serra, Chihuahua, imágenes para un encuentro, noticias de la provincia de California, Ensenada a través de los mapas, el descubrimiento de California, Espejo de Piedra, Bahía de Santa Cruz, varios en coautoría, por supuesto, Más allá de la antigua California, Iglesias de la antigua California, Los privilegios de la luz, Las maravillas subterráneas, El encuentro de una península, Pueblos mineros de fantasmas, Homenaje a Fernando Consag, Misión de Santa Gertrudis, Misión de Santo Domingo, Misiones fundadoras de Chihuahua, Misión de San Francisco, etcétera, etcétera. Me podría quedar la mitad del programa simplemente leyendo la cantidad de publicaciones del maestro Lascano. Maestro, usted nació en Ensenada, maestro, sí, Baja California. ¿Qué formación tuviste ahí? Bueno, estudié yo hasta ahí, hasta la secundaria en Ensenada, y después me fui a Guadalajara a hacer la preparatoria y a mi carrera como geólogo en la UNAM. Tú elegiste ser geólogo por la UNAM y ahí te interesaste en los temas de Baja California, empezaste a pensar en estudiar a la Baja California ahí. No necesariamente. Desde antes, desde chico me gustó mucho la historia de Baja California. Ya lo tenías. Sí. Yo me fui a geología. La geología también siempre me gustó mucho, pero de inicio yo quise estudiar historia, pero mis padres me desmotivaron. ¿Qué te decían? Que me iba a morir de hambre o que iba a terminar como maestro. Sí, no me entusiasmaba mucho, entonces dije, me voy a cambiar a geología, que también me gustaba mucho. Ajá. Me dijeron lo mismo. Con geología no también tuvieron inconvenientes. Sí, me dijeron lo mismo, pero ahí sí ya les dije, ¿saben qué? Miren, voy a estudiarle, si me muero de hambre ya me dedico a otra cosa. Sí. Y hasta la fecha pues no así. Y lo que pasó con el tiempo es que retomé mi vocación de historiador. ¿Has tenido las dos vocaciones? Sí. La de historiador y la de geólogo. Sí, exactamente. Y desde niño sí tenía ese gusto por la historia. Bueno, estudias geología en la UNAM y luego empiezas a trabajar ¿en dónde? Lo que pasa es que, mira, estando en la UNAM, conocí el grupo de montañismo de la UNAM, que eso marcó mi vida. Sobre todo descubrí lo que es la espeleología y la exploración. ¿Verdad? Que son las dos cosas que he desarrollado a lo largo de mi vida. El grupo de montañismo, ya como estudiante hacías prácticas de montañismo alrededor de la Ciudad de México. No, en todo el país. En todo el país. Incluso fui a varios países. Sí. O sea, me fue bien desde un principio, tanto en la alta montaña como en la exploración de cuevas. Sí, he explorado cuevas. Y nuestro país es rico en montañas, ¿no? Tiene una orografía impresionante. Pero especialmente rico en cuevas. Especialmente rico en cuevas. Sí, que es a lo que yo ya llevo 45 años explorando cuevas en México. Sí. Es una carrera paralela
paralela a la de historia. Sí. ¿Verdad? La de historia, no estudié la carrera de historia, ya no tuve la oportunidad por dedicarme. A ver, déjame hacer ahí una pausa porque Sí. es muy difícil encontrar un experto en cuevas. ¿Cuáles son las cuevas que más te has impresionado? ¿Cuáles son las más bellas? ¿Cuáles son las más grandes? Mira, México, mucha gente lo desconoce, es el país con la mayor espeleodiversidad, o sea, Sí. diversidad de cuevas. Tenemos ríos subterráneos, tenemos salones inmensos, tenemos abismos grandes, tenemos algunos de los abismos más grandes del mundo. Las cavernas más hermosas del mundo las tenemos aquí, ¿verdad? Todo eso ha sido testigo de todo esto. Sí, la espeleología para mí ha sido algo maravilloso. Y es un mundo subterráneo, es un Sí. mundo completo, ¿no? Yo le llamo, es un universo. Un universo. ¿Verdad? Y especialmente rico es el nuestro. ¿Verdad? Fauna cavernícola. México es el país con mayor biodiversidad, es paleodiversidad. ¿Sí? O sea, tenemos cientos de especies. Cientos de especies subterráneas que ni sabemos. Endémicas que nomás se conocen en cuevas de México. Y en el norte hay. En el norte. Has hecho mucho trabajo en Chihuahua. Sí, de espeleología ha sido en todo el país. Sí. Me he concentrado principalmente en la Sierra Gorda y en Chihuahua. En Chihuahua. ¿Verdad? Pero he explorado en todo el país. ¿En Baja California hay cuevas? Casi no hay. Casi no hay. No hay ni las rocas adecuadas ni llueve. Se requiere que llueva para que haya cuevas. Ah, claro, porque son las que se forman de las precipitaciones pluviales. Sí, va disolviendo la roca, ¿verdad? Sí. Y así se forma. Y aquí no llueve, entonces no hay cuevas. Claro, eso es una lógica que desconocía. ¿Verdad? Pero sí hay mucha historia. Bueno, entonces, ya en la carrera universitaria, pues ya tenías pues bastantes vocaciones, bastantes intereses vocacionales. Sí. La geología propiamente, la historia, la espeleología. Sí, de hecho, mira, las he combinado. A los lugares que he explorado, procuro investigar la historia. Sí. ¿Verdad? Y yo, Ahora sí que te vas a fondo. sí, claro. Te vas a fondo. Sí. Sí. Por ejemplo, mira, muchos de mis recorridos, el más notable que he hecho es el recorrer a pie toda la península de Baja California, pero la hice siguiendo las rutas históricas. A ver, ¿no? aquí lo que nos está diciendo el maestro Lascano, que ha recorrido a pie la península de Baja California, creo que lo hiciste cuando Tijuana cumplió 100 años de fundada, en 1989. Exactamente. Dos amigos. ¿Cuál y yo. era tu objetivo al recorrer la península? Conocer a fondo Baja California. Conocer a la península. A fondo, sobre todo sus gentes, sus ranchos y su historia. Sí. En ese momento, en 89, ¿tú ya tenías publicaciones de historia de la península, de Baja California? ¿O todavía no? Todavía no. Comenzaron a raíz de eso. Ya tenía publicaciones en el área espeleológica. Ya había publicado varios libros. ¿Y qué descubriste más allá de lo que ya conocías de tu estado? Porque uno puede decir, yo soy de Baja California, lo conozco la península, pero recorrerla a pie, me imagino que te muestra otro mundo. Otra realidad. Sí. Otra realidad. Sobre todo la de los ranchos. Sí. La de las que es una comunidades. gran tradición de los ranchos. Sí, tanto en Valle Sur como en nuestro estado de Baja California, Sí. hay unas tradiciones vivas que vienen de la época misional que todavía se conservan, ¿sí? Pero hay que meterse, hay que alejarse de las carreteras. Perdón, ¿verdad? ¿cuánto tiempo hiciste en la caminata? 5 meses. 5 meses. Sí. ¿Tienes un diario de viaje, Carlos? Sí, ya lo publiqué, de hecho. Me lo publicó el Archivo Histórico de La Paz. ¿El archivo histórico, cómo se llama? Se llama Vestigios de la Antigua California. Y es toda la península. Sí. Comenzamos en Cabo San Lucas y terminamos en San Diego. Excelente. ¿Y hay manera de conocerlo, de verlo, leerlo electrónicamente? Ese lo vamos a volver a publicar porque ya se agotó, salió hace 5 años la edición o sea, me tardé en publicarlo. Antes publiqué 2 libros. Porque hay una literatura que se ha olvidado con los viajes en jet y que han acortado las distancias. La literatura de viajes que es muy bonita, es muy bella. Sí. Que el autor va descubriendo distintas ciudades, carreteras, caminos, parajes. Y es solo la descripción de la pluma, Sí. antes de la fotografía y antes de bueno, cuando el escritor no tenía facultades para dibujar, era la pura literatura, ¿no? Sí, efectivamente, pero Y podría ser una gran riqueza tenerlo. sí, digo, ya está agotado. Si lo pero- vuelves a publicar, cuenta con este espacio para venir a comentarlo. Muchas gracias. Y hablar de estos lugares de la península que te han maravillado. Muchas gracias. Bien, pero estamos hablando de Baja California y una de tus especialidades, uno de los temas que más has estudiado más a fondo y en lo cual recientemente has tenido unas presentaciones en la Ciudad de México es el origen del nombre California. ¿De dónde viene California, Carlos? ¿Cuál es el origen? ¿Dónde aparece escrito por vez primera? ¿Y cómo es que llega
a estas tierras tan lejanas? Sí, es un tema que ya tengo más de 20 años trabajando con relación a las navegaciones de Hernán Cortés. El nombre California originalmente procede de una novela que se llamaba Las Sierras de Esplandián, que fue un bestseller a lo largo del siglo XVI. Parte de esa novela se desarrolla en una isla llamada California, donde vivían las Amazonas y su reina era Calafia. Esta novela era muy popular en ese tiempo, tanto que Cervantes la señala como parte de los culpables de que se volviera loco El Quijote. El Quijote, sí, lo que acabamos de leer es el capítulo 6 del Quijote, quien lo tenga a la mano, para que revise esta descripción que hace Cervantes de las Sierras de Esplandián. Entonces, cuando llega Cortés a México, de hecho ya Bernal Díaz del Castillo menciona que leían las Sierras de Esplandián y leían el Amadís de Gaula, pero eran pocos los que lo leían, porque en aquella época el 95% de la gente era analfabeta, pero esos pocos que se leían, que eran principalmente los capitanes de Cortés, se la comentaban a los soldados o se la leían directamente, ¿verdad? Oye, ¿qué estás leyendo? Cuéntanos, ¿no? Sí. Es muy natural eso, ¿no? Sí, yo imagino que cuando estaban acampando en la fogata se ponían a platicar y les platicaban de esta novela, ¿verdad? Entonces, y como mucha gente suele confundir los mitos o las novelas con la realidad, cuando Cortés, después de... Y los personajes inventados como si fueran personajes reales, sí, ¿no? Sí. Una vez que Cortés conquista a los aztecas, su principal proyecto fue explorar el Pacífico. Y en ese proceso descubren la península de Baja California. Entonces los soldados de Cortés pensaban que iba a buscar esa isla mítica de la novela, ¿sí? La isla de California. Y cuando llegan a la península, cuando llega Cortés personalmente, él se quedó un año aquí buscando formar una nueva gobernación. Y déjame hacer una breve interrupción ahí, Carlos, porque me llamó la atención que Cortés pensaba que iba a encontrar con la isla mítica de la novela. ¿Colón muere pensando que ha llegado a la India? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Y Cortés ya piensa que es un nuevo continente? ¿O que esta es una nueva tierra? ¿O sigue pensando que está en la India? Siguen pensando que lo que están explorando es parte de la India. De Asia, digamos. Aparte de Asia. De Asia, sí. Sí, las cartografías que se desprenden de las exploraciones de Cortés terminan en buena parte uniendo por el extremo norte, sí, unen América con Asia. Entonces, pensaban que dando este viaje de circunnavegación, por así decirlo, iban a encontrar con la India. Sí, con China, con Asia. Con Asia. Y específicamente China, más que la India. Más que la India, sí. Más que la India, China. Sí. Ahora, Cortés, él no creía en esa mitología, en la novela, pero sus soldados sí, hay una diferencia importante, sí, Cortés. Bueno, eso es un tema que luego me gustaría discutir más a fondo, porque yo sigo pensando que Cortés es el que trae el nombre. Bueno, ahorita te comento cómo, bueno, pero cómo llega el nombre. ¿Son los soldados de Cortés? Sí, mira, a Cortés le va muy mal, en la Bahía de la Paz le va muy mal a Cortés. Militarmente. Sí, los guaycuras no se esperaba encontrar grupos nómadas, ¿verdad? Que le hacían guerra de guerrillas. Sí. No había forma o sea, hubo mucha resistencia. Sí, y aparte no hubo manera de intercambiar alimentos, ¿verdad? De llevar apoyos, ¿no? Los guaycuras le declararon la guerra. De hecho, le pintaron la famosa raya en la playa. La famosa raya en la playa. Le dicen, si pasas esta raya va a haber guerra. Y pasó y desde luego hubo guerra y el que llevó la peor parte fue Cortés y sus hombres. Y hubo también, perdieron todas las, todos los comestibles, todo lo que llevaban para abastecerse. Tuvieron que regresar a Sinaloa a Guanayarit para abastecerse, ¿no? Aparte de ese encuentro con los guaycuras, lo agarraron 2 ciclones que le hundieron, de sus 3 barcos le hundieron a 2, ¿verdad? Total, digo, le va como en feria. Así que ahí la naturaleza le quemó las naves, le derrumbó las naves. Sí. Y cuando Cortés medio logra controlar la situación, sus soldados pues, ya estaban totalmente desanimados, ¿sí? O sea, desmotivados. No había amazonas, no había tesoros, no había nada de lo que pensaban, ¿verdad? Entonces, había en cambio una guerra de guerrillas de los naturales de la región que les impidieron pasar. Sí, de hecho, mira, uno de los soldados, que de los pocos que sabía escribir, dejó escrito como testimonio que esa era la tierra más perversa que ve en el mundo y que pensaba que no había guerra peor que refiriéndose a la península, sí, que en ese momento no había sido bautizada. Sí. Entonces, fíjate, Cortés para
para no querer regresarse, ¿verdad? Y para entretener a sus soldados los manda a explorar. Un grupo lo manda al sur y son los primeros que llegan a Cabo San Lucas, o sea, lo hacen por tierra, ¿verdad? Y estando en Cabo San Lucas, los soldados de Cortés se dan cuenta o ven que la punta de piedra que remata con el famoso arco es muy parecida a la descripción física que hacen de la isla California en la novela Las Sierras de Plantean. Es ese punto, la punta de piedra. Sí. Entonces dicen, oye, esto se parece a California, dicen entre ellos, o esto es como California. Y deciden, o esto es California. Pudo haber sido Pudo también. haber sido sí, también, sí. ¿no? El hecho es que al Cabo San Lucas lo llaman Cabo California. Y ese fue el primer lugar que se llamó California. ¿Qué fecha exacta? No sabemos la fecha exacta, fue en la segunda mitad de 1535. ¿Sí? Simbólicamente hemos adoptado como el 14 de noviembre, pero simbólicamente, ¿verdad? Y ahora, en esa misma expedición de Cortés... Digamos que es una fecha virtual. Sí, como muchas fechas. Como muchas fechas, claro. Pero hay indicios hay indicios seguros que fue el 1535. Sí, sí. Y ahora, en esa misma expedición, como le fue tan mal, Cortés no bautiza la tierra que estaban explorando. Lo único que bautizó Cortés fue la Bahía de la Paz, que le puso la Bahía de Santa Cruz. Y en los pocos documentos que hay al respecto de Cortés, la refiere como la isla o la tierra de Santa Cruz, pero de una manera muy, muy secundaria, ¿sí? Y después. Pero los soldados, hubo un momento dado en que tenían que referirse a la tierra de alguna manera. De alguna manera, claro. ¿Dónde estamos? Entonces ellos dijeron, es la isla del Cabo California. Y al ratito le quitaron el cabo y es la isla de California. Eso ocurrió en la misma expedición de Cortés. ¿Verdad? Yo calculo que ya para diciembre o para enero de 1536 los soldados ya empezaban a referirse a lo que estaban explorando como la isla California, porque en ese momento pensaban que era isla, ¿sí? La isla California, simplificando de la isla del Cabo California, ¿verdad? Y eso sobre todo porque Cortés no le puso nombre oficial, decepcionado, ¿verdad? De lo mal que les había ido. En las cartas de relación Cortés nunca menciona esta parte. ¿No se refiere a California? No, uno se refiere cuando uno le va bien, pero aquí le va mal y por eso no escribió nada, yo supongo, ¿verdad? Y aparte ya habían pasado más de 10 años de la conquista, así ya había dejado de escribir las famosas cartas de relación. De hecho, lo poco que escribió Cortés sobre esta tierra de la California fue porque ya estando en España en 1540 hace una demanda contra el virrey Antonio de Mendoza, ¿verdad? Porque el virrey continuó explorando y Cortés dice, oye, él está invadiendo terrenos que yo estoy explorando, o sea que él no tiene derecho a eso. Y le presenta una demanda y entonces ahí se refiere como la tierra de Santa Cruz. ¿Y cómo le va en ese juicio contra el virrey? Él lo gana. Gana Cortés. ¿Verdad? Y pero no es que no le impiden regresar. Ya cuando quiso regresarse... No le permiten regresar. Le dicen, ¿sabes qué? Te falta tu juicio juicio de ¿cómo se llama? De residencia. Y lo que pasa es que no querían, como saben que se iba a pelear con el virrey, no lo dejan irse para que esté el virrey tranquilo, ¿verdad? Y ya se queda y ya no regresa nunca a México Cortés, ¿verdad? Entonces, esa es la manera como llegó la palabra California. Sale de la novela de Sierras de Plantean y llega por esa circunstancia de los soldados. Los soldados que llegan. Que la ven el Cabo San Lucas y ven el parecido físico, ¿verdad? Esta conclusión... Eran soldados, eran marineros a la vez. Sí, exactamente. Eran navegantes, ¿no? Sí, mira, esta conclusión yo la tuve porque hay una serie de mapas, ¿verdad?, donde aparece el Cabo San Lucas con el nombre de Cabo California. Incluso antes de que en los mapas apareciera el nombre de California para la península, ya está el Cabo California, pero en muchísimos Carlos, mapas. Y desde ese primer viaje de los soldados, a partir de ahí hacia adelante de la historia, todo el tiempo se llama California, ¿no? Sí, exactamente. Mira, Cortés, después de ese fracaso, manda todavía otra expedición en 1539 al mando de Francisco de Ulloa. Sí. En el diario de Francisco de Ulloa ya se refieren a la península como California. Bien, y quede ese nombre ya para siempre, sí, obviamente hasta nuestros días. Hasta o sea, no hay intento de modificarlo, no hay un intento por decir, bueno... Sí hubo dos intentos de modificarlo. Pero, perdón, te voy a pedir que me lo respondas después de una breve pausa comercial. Ahora regresamos, estamos conversando con Carlos Rascano en Rostros de la Cultura, esta interesantísima plática de los orígenes del nombre de California en nuestras tierras. Muchas gracias. Continuamos.
Seguimos conversando con el maestro Carlos Lascano, estamos en Rostros de la Cultura. Bien, Carlos, acabas de estar en la Ciudad de México, estuviste en la Universidad Nacional, ¿presentaste tu libro? Sí. ¿Qué libro presentaste? El libro que se llama Hernán Cortés en California. Hernán Cortés en California. Sí, que salió publicado el año pasado. Bien, ¿y dónde lo presentaste? ¿Quién te invitó? Platícanos un poco. Sí, mira, me invitaron al famoso Club de Industriales de la Ciudad de México. Sí, bien. verdad, que es un foro importante. Claro. Y fue en el Hotel Marriott la presentación, ¿verdad? Sí. Estuvo lleno, ¿verdad? Y fue una grata experiencia, sí, porque fue más tiempo de preguntas que de presentación propiamente. Y me han escrito y me han hecho muy buenos comentarios. ¿Y estuviste en la Universidad Nacional también? Sí, nomás que ahí no presenté ese libro, fue otro libro que se presentó. Bien. ¿Verdad? Bien, pero en el Club de Industriales tuviste una invitada muy especial. Ah, sí, la señora Ascensión Hernández Treviño, esposa de don Miguel León Portilla, ¿verdad? Claro, porque sí, en todos estos temas te quería preguntar, ¿tuviste alguna inspiración? León Portilla seguramente. Sí, desde luego. De hecho, yo comencé estos estudios cortesianos y que me han llevado a esto de California y otras cosas por un libro que me obsequió don Miguel León Portilla en 1989 que se llama Cartografía y Crónicas de la Antigua California. Es un libro bellísimo, sí. Sí, y precisamente cuando estábamos planeando esta caminata por la península, yo le pedí a él que me ayudara en algunos temas, me consiguió algunos documentos, ¿verdad? Y desde entonces inicié una buena relación de amistad. ¿Desde entonces lo conocías? Sí, ¿verdad? Y él me estuvo asesorando cuando yo decidí ya dedicarme, entrarle a la cuestión de la historia. Él fue una de las personas que me estuvo asesorando, ¿no? Excelente. Entonces, fuiste a presentar estos libros, pero estás preparando una actividad importante porque toda esta bibliografía que has preparado, que has publicado, que en el gobierno del ingeniero Bonilla nos tocó publicarte algunos libros, California, Biografía de una Palabra, que es el primero de la colección, de una colección, Quino en California y Cortés en California, era la orientación para darle un contenido de identidad. Pero tú pasas también de la publicación a la difusión cultural, a la difusión de estas actividades y estás preparando o has preparado en toda la península algo muy especial. Platícanos de ello. Sí, se está refiriendo a lo que es el Día de la Californiedad. El Día de la Californiedad. Sí. Primero déjame comentarte que para mí, o sea, el estudio de la historia es para la comunidad, o sea, debe surgir de la comunidad, ¿verdad? Entonces, tiene que tener un sentido y tiene que servir a la comunidad, ¿verdad? Por supuesto. Siempre ha sido parte de mi objetivo, ¿sí? Entonces, estos estudios cortesianos me llevaron a hacer algunos hallazgos que no habían notado los historiadores, que tienen que ver con nuestras identidades, ¿sí? Uno es el del nombre California. Ese libro de la historia de la palabra es un libro bellísimo, porque es como de interés para la historia, de interés para la geografía y de interés para la literatura. Sí, efectivamente, o sea, convergen varios elementos. Porque y tú exploraste los tres ejes. Ese nombre, pues es mágico, el nombre California. Es un nombre mágico, bellísimo. ¿No? Y es un nombre mexicano, o sea, muchos piensan que es de Estados Unidos, pero no, es de México. La primera California fue aquí. Pero el nombre, pues, primeramente, ¿dónde se publica Las Sergas originalmente? Es en España. La primera vez que aparece escrito es en España. Es en España, en 1510, ¿verdad? Pero recuerda que yo creo que es más mexicano que español. Ah, no, bueno, al tomarse para hacer una sede, claro, un lugar. ¿Verdad? Entonces, sí, surge en España, sí. De hecho, el autor García Ordóñez de Montalvo no se sabe de dónde lo tomó él. Sí, hay muchas especulaciones, ¿verdad? Sí. De califa se dice, ¿no? Que es una persona de origen árabe, posiblemente. De origen árabe, probablemente. Lo cual no sería raro, precisamente por la enorme influencia árabe en España, sí, ¿no? Pero el hecho es que en realidad, o sea, a ciencia cierta no se sabe ni qué significa, ni de dónde es, ni qué lengua es, ¿verdad? Pero ese nombre aquí arraigó, o sea, de la novela llegó a la geografía, primero a Cabo San Lucas. Exactamente. Y después, casi al mismo tiempo, a la península, ¿sí? Y casi 100 años después llega a la California estadounidense. Claro. ¿Verdad? Que no era estadounidense en ese momento. Exactamente, era también novohispana, era mexicana. Era novohispana, claro. ¿Verdad? Y en el libro California, Biografía de una Palabra, pues explico bien todo este proceso
de cómo de la literatura va a la geografía, a la cartografía, ¿verdad? Claro. Y cómo va evolucionando el nombre. Incluso llegó un tiempo en que hasta Alaska era considerada California, ¿verdad? ¿Cuál es el primer mapa donde aparece California? ¿De qué año es? El primero de la península es de 1535 en la expedición de Cortés, ¿verdad? No más que el primero donde aparece ya con el nombre California El primer mapa, ajá. es de Abraham Ortelius de 1587. En 87 ya incuestionablemente California es el nombre de toda la península. Sí, y a partir de ahí ya Porque siempre a ha ver, estado asociado. lo que no me queda claro cuál es el proceso que es Puerto California a la península. ¿Cómo pasa el nombre? De llamarse solamente lo que es ahora Los Cabos, Sí. ¿entiendo? Sí. Fue por esa referencia que te decía, o sea, Cortés no bautizó la tierra que estaban explorando, no la bautizó Cortés. Bien. Por las decepciones que tuvo. Pero hubo un momento en que los soldados debieron referirse a ella de alguna manera. Sí, claro. Y solo tenían dos opciones de nombres. California, por el Cabo San Lucas, o Santa Cruz, O Santa Cruz. por Bahía de la Paz. ¿Cuál es más mítico de los dos nombres? No, pues California. California. Entonces, siempre... ¿Cuál pegó más? California. California. Les gustó más a los soldados California, entonces dijeron... le empezaron a llamar la tierra o la isla de California. Primero el Cabo California. Primero el Cabo pero y luego después, toda la península. Sí, exactamente. Bien, pero me estabas platicando. Sí, todo este proceso fue entre 1535 y 1536, ¿verdad? En que brinca ese nombre. Pero como no fue un nombre oficial, por eso tardó hasta 1587 en aparecer en la cartografía mundial. ¿Verdad? Antes de 1587 hay muchos mapas de Baja California, pero aparece sin nombre. Aparece sin nombre. Sí, pero sí aparece el Cabo California. Bien, ¿verdad? pero aparece sin nombre, eso Sí, me llama la atención. Hay muchos mapas antes de 1587. En ese año, en el 87, fueron dos mapas los que aparecen ya en la península con el nombre de California. El de Abraham Ortelius que te mencioné. Y que es un cartógrafo importante. Ha sido de los más importantes cartógrafos de la historia mundial, sí. ¿De origen qué, italiano? Él era de Bélgica. Era belga. Que en aquella época era parte del Imperio Español, ¿verdad? Claro. Y él... Flamenco. Era flamenco, sí. Sí. Él hizo el primer atlas, o sea, él fue el que inventó los atlas. Bien. ¿Verdad? Y aparte un tipo de coordenadas que todavía se sigue utilizando hasta la fecha, sí. Entonces él fue el primero que hizo atlas, o sea, presentar el mundo. Y entonces él presenta la península y aparece como península o como isla. Aparece como península. Para entonces ya se sabía que era península. Bien. ¿Verdad? ¿Quién descubre que no es una isla? ¿Quién se da cuenta de eso? Es un error que cometieron después. O sea, desde un principio se dieron cuenta que era península. O sea, cuando Cortés llega, creían que era isla, pero Cortés hace un mapa donde no supieron si era isla o península. Entonces la ponen abierta hacia el norte. Ajá. Exploraron hasta la altura del paralelo 26, digamos, Bahía Magdalena más o menos. Sí. Y la dejan abierta. O sea, ese primer mapa no aparece ni como isla ni como península, sino como una incógnita, que era lo que Está trunca ahí, digamos. Sí. Entonces, en el 39 manda otra expedición Cortés, donde es así, recorre ya toda la península, desde Sonora recorre todo el litoral del Golfo de California, y luego le da la vuelta y recorre el Pacífico hasta la altura de San Quintín, y ahí sí se dan cuenta que es una península. Y en ese año, en el 1540, ya sale el primer mapa donde aparece como península la Baja California. ¿Sí? Es y durante el resto del siglo XVI sigue apareciendo como península. Sí. Es hasta el siglo XVII, hasta a partir de 1622, que se equivocan y piensan que es una isla, y aparece como una isla cuyos límites eran en el sur el Cabo San Lucas y en el norte el paralelo 42, que es actualmente el límite entre Oregon y California. Hasta allá. Sí, era una gran isla. De hecho, Quino la definía, le llegó a definirla como la isla más grande del mundo. Y bueno, es precisamente por eso que el nombre California llega a la California estadounidense. Tan alto, sí, claro. O sea, al pensar que era una gran isla, que la mitad era lo que era la antigua península, lo extendieron el nombre desde la península hasta el paralelo 42, o sea, hasta la actual California estadounidense, sí. Así es como así es como se da ese proceso en que se extiende hasta allá el nombre. Bien. Pero eso fue a partir de 1622. Bien. Y entonces estás organizando una actividad que me interesa mucho que nos platiques de ella. Ah, sí, mira. El Día de la Californidad. Sí, exactamente. A raíz de que en ese estudio demuestro que la península fue la primera California, y más específicamente, más concretamente, primero se dio en Cabo San Lucas, ¿verdad?
un grupo de historiadores y yo le propusimos al Ayuntamiento de Los Cabos celebrar el Día de la Californiidad, el momento en que los soldados de Cortés bautizan el Cabo California, o sea, al lado del Cabo San Lucas. Y vieras que esta propuesta fue aceptada, ¿verdad? Y el año pasado se celebró el primer Día de la Californiidad, ¿verdad? Pero la idea es que, o sea, en el fondo de esta celebración es que los ciudadanos, los que vivimos aquí en Baja California, tengamos conciencia de que el nombre aquí es California. Claro, claro. No es Baja, tú sabes. No, bueno, pero conmemorar California. Sí, exactamente. En un principio. Sí. Ya lo después son otras interpretaciones. Sí, claro. Entonces, ese es el objetivo, ser consciente de que aquí somos californios, ¿verdad? Sí. Y conmemorar ese hecho cuando el nombre llega aquí a la península, sí. Claro, conmemorar ese hecho que es muy desconocido, desgraciadamente. Sí. Apenas estamos comenzando ese proceso porque la idea es que se celebre, se conmemore en toda la península, sí. Entonces, el 14 de noviembre, ¿qué va a ocurrir? Y me lo vas a responder, por favor, después de la siguiente pausa comercial. Muy bien. Regresamos en Rostros de la Cultura porque Carlos Lascano tiene un anuncio muy importante que hacernos de la celebración del Día de la Californiidad en toda la península. Regresamos. Regresamos a Rostros de la Cultura. Estoy conversando con el maestro Carlos Lascano, quien me está hablando de esta celebración de la Californiidad que se llevará a cabo por su iniciativa y un grupo de historiadores en toda la península. Se dice fácil, pero es una geografía muy extensa. Sí, pero en realidad todavía nos falta para que sea en toda la península, Pedro. Bueno, pero está Los Cabos, Estamos en y está proceso. Tijuana, ya están los dos Sí. extremos, ¿no? Sí, vieras que aquí en Tijuana hicimos la propuesta, igual nos unimos varios grupos, ¿verdad? Tanto de historiadores como de la sociedad civil, y se hizo la propuesta Al ayuntamiento. ¿verdad? Y vieras que le apoyó mucho la regidora de Cultura, que es la licenciada Miriam Echeverría Sí. Gastelum, ¿verdad? Ella nos apoyó mucho. Entonces, una vez que la aceptó el Cabildo, el 14 de noviembre próximo, pues ya en unos días va a ser la primera. En unos días, en 9 Sí. días más, hoy es día 5. A ver, ¿y en qué va a consistir el Día de la Californiidad? Se va a celebrar tres días. Sí, el primer día, creo que ese es el 11 de noviembre, va a haber una verbena popular ahí en el Palacio. Sí. Bien. El segundo día va a haber otro evento cultural en la Plaza Santa Cecilia, donde va a haber música, va a haber algunas pláticas sobre historia. Y el tercer día, que es el lunes 14, va a ser la ceremonia oficial en el Palacio Municipal, ¿verdad? Presidida por la alcaldesa. Bien. ¿Verdad? Ahí se va a hablar sobre la importancia del Día de la Californiidad, ¿verdad? Y se va a dar reconocimiento a varias personas que han destacado. El lunes 14, ¿a partir Sí. de qué horas, Carlos? Es a las 11 de la mañana en la presidencia municipal. Y es un evento abierto, digamos, el Abierto. público puede Sí, asistir. sí. Y luego en la tarde, en la UABC, en el auditorio Rubén Vizcaíno, se va a presentar el libro California, ¿verdad? Este libro. Muéstralo ahí al público, por favor. Sí, este libro se llama California, Origen, Identidad y Destino de una Gran Península, donde explicamos todo este proceso que acabamos de platicar. Ajá. Y aparte, ese mismo día en la UABC en Tijuana, en el Teatro Rubén Vizcaíno, ¿a partir de qué horas? a partir de las 6. El lunes 14. Sí, después de la presentación va a haber un coloquio sobre el tema de la Californiedad. Y luego don Eligio Moisés Coronado, que viene de La Paz, va a dar... Es el cronista de sí, La Paz, ¿no? Sí, exactamente. Va a dar una plática sobre todo este proceso histórico, ¿verdad? De las navegaciones de Cortés y su influencia en el nombre California, ¿verdad? Claro. Y van a hacer algunos reconocimientos, Carlos. Sí, se le va a dar uno al doctor David Piñera por su larga trayectoria, ¿verdad? En el marco de la del Día de la Californiidad. Californiedad. Sí. Bien. Estos reconocimientos cada año... ¿Y ese reconocimiento va a ser en la mañana, en el Palacio Municipal Sí, o en la tarde? en la mañana. En la mañana, muy bien. En la mañana. Se le va a dar también a
a la maestra Ruth Vargas Leiva, ¿verdad? a quien le mandamos un saludo. Y también a Gabriel Rivera, Sí. que fue director y fundador de muchos años del Archivo Histórico de El Tijuana. Archivo Histórico de Tijuana, claro que sí. ¿Verdad? O sea, me parece importante esto para reconocer a personas que han apoyado mucho el estudio y la promoción de nuestra historia regional, ¿verdad? Claro, pero unos días previos estás en Los Cabos. ¿Allá Sí. qué va a ocurrir? Ahí en Los Cabos igual se va a hacer una ceremonia parecida, ¿verdad? De 3 días también. Igual se va a hacer un reconocimiento. Allá lo va a presidir el alcalde de Cabo San Lucas, Oscar Lix, ¿verdad? Ahí quien ha apoyado mucho esta celebración dentro del municipio ha sido Gabriel Fonseca, el cronista oficial de Los Cabos, ¿verdad? El cronista de Los Cabos. Y recuerda que este año en ellos es la segunda vez que se celebra esta conmemoración, ¿verdad? Nosotros celebramos alguna. ¿Puedes Sí, recordarla? Sí, exactamente. Hay una previa que no fue oficial. En 2020, precisamente para presionar, decidimos hacer una, aunque no fuera oficial, Sí. que fue virtual porque estábamos en medio de la pandemia. Estábamos en plena pandemia, Sí. claro. Participaste tú, participó la alcaldesa de Los Cabos, en ese tiempo era alcaldesa. Sí. Participó el alcalde de Medellín, Medellín, España, la ciudad donde nació Cortés. Sí. Participó el cronista de Medellín también, ¿verdad? Participó también don Eligio Moisés Coronado y otros historiadores, ¿verdad? Y de ahí de la región de Los Cabos, ¿verdad? Pues sería muy importante que también este año lo que va a ocurrir en Los Cabos tuviera un link y lo pudiéramos seguir a través de redes, a través de internet. Claro, Si hay manera, estamos por supuesto a tus órdenes, Carlos, para difundir el link o el enlace para verlo en redes con el público que esté interesado. Yo creo que habrá mucha gente, sobre todo los que van a estar participando. Entonces, vuelas a Los Cabos, estás allá un par de días, supongo, y luego regresas al día 14 acá. el día 14 para la celebración de aquí, exactamente, ¿verdad? Pero lo que es importante subrayar aquí, pienso yo, Carlos, es que es la primera vez que se celebra en Tijuana, con esta seriedad y con esta solemnidad y formalidad, ¿no? Sí, ha sido, mira, ahí nos apoyó mucho la regidora Miriam Echeverría. Gracias a ella hemos logrado bastante. O sea, ella, cuando hicimos la propuesta, la tomó así como suya, ¿verdad? Y logró subirla al cabildo, ¿verdad? Logró consensar para que la aprobaran, ¿verdad? Y sé que aquí en Tijuana te ha apoyado también mucho el maestro Mario Ortiz Villacorta, por ejemplo. Él ha participado mucho, Gabriel Rivera también. Gabriel Rivera ¿verdad? también, ¿verdad? que son personajes de nuestra historia y que Sí. hacen una gran labor, ¿no? Y aparte, mira, atrás de nosotros están muchos de los grupos como la Sociedad de Historia de Tijuana, está la Sociedad Mexicana de Geografía Estadística, la subsección aquí de Tijuana, sí. Está el club, uno de los clubes rotarios, no recuerdo ahorita el nombre, sí. El Grupo Unidos por Tijuana, ¿verdad? O sea, son muchos, fueron 20 los grupos Excelente. que apoyaron esta iniciativa, sí. Y gracias a todos ellos es que se está dando este paso tan importante, ¿verdad? Bien, pues entonces estaremos celebrando y deseamos que continúe esta celebración, que sea una celebración tan importante como cualquier otra en el calendario cívico de Baja California, de nuestro estado, de nuestros municipios también, ¿no? Claro, de hecho, mira, formamos un comité ciudadano para estarle dando seguimiento cada año, ¿verdad? Y estar pendientes de que sí se celebre y apoyar desde luego a las autoridades. ¿En Ensenada se celebra, Carlos? Todavía no. Todavía no. Pero esperamos pronto hacer ya la propuesta. Decidimos comenzar en nuestro estado con Tijuana porque me parece que es la ciudad de mayor influencia. Pero han en el estado estado, en comunicación con el alcalde Armando Ayala y él está abierto a esto, ¿no? Sí, sobre todo con la regidora de Cultura, que Claro. también está muy interesada ahí en apoyar esta idea. Sí. Bien. Y bueno, hay que llevarlo a la capital y a Tecate, a todos los municipios. Yo creo que es importantísimo estar celebrando la californidad. Claro. De hecho, mira, uno de los compromisos de la regidora Miriam Echeverría es hablar con los demás municipios y no solo eso, también con el Congreso del Estado, para que sea también una ceremonia Excelente. estatal, ¿verdad? No, pues es un excelente proyecto. En Los Cabos, entonces, ¿cuántas veces se ha celebrado ya? Esta va a ser la segunda, sí, exactamente. Sí. Está la celebración virtual,
pero en realidad fue entre Ensenada y Tijuana y Los Cabos, ¿verdad? Porque fue virtual. España incluso, ¿verdad? Sí, pero fue virtual, Sí, también cuenta. sí, desde luego. Me refiero Es un antecedente, pues. Es un antecedente y además muy importante, sí, porque fue realmente el arranque de toda esta propuesta. ¿Verdad? Y fue fundamental ese apoyo, ¿verdad? Porque a raíz de eso ya finalmente aceptó el municipio de Los Cabos ya que fuera una ceremonia oficial, ¿verdad? La gente me está preguntando, Carlos, ¿dónde consigue tus libros, tus publicaciones tan importantes que has hecho sobre la historia y la geografía de Baja California? Ahorita, por ejemplo, este libro ya se puede adquirir por medio de Amazon, de la plataforma A través de Amazon. Sí, con que pongan en el buscador de Amazon, pongan mi nombre. Carlos Lascano. Sí, y van a aparecer otros libros, por ejemplo, el de Quino en California también está ahí en esta plataforma. Ya está en la plataforma, pero también los he visto en la librería La Nave de Lulio de Ensenada. Ah, sí, desde Podríamos recomendar, ahí Sí. está nuestra amiga Araceli, que le mandamos un saludo, que está muy pendiente también de esta literatura Ella nos de ha la apoyado, historia regional, sí, ¿verdad? Sí, y luego también a través de las plataformas digitales, en Amazon, ya me mencionó Amazon, está Mercado Libre, también hay varios En Mercado Libre también están ahí. También hay varios de mis libros ahí, Sí. ¿verdad? Para el que quiera. Pero tú has dirigido, has dirigido el museo en Ensenada, ¿no? El Museo de Historia sigue a mi cargo, el Museo de Historia de Ensenada. Sigue a tu cargo y ahí habrá algunas publicaciones tuyas. Sí. No más que sí, ahí están, sobre todo las que tienen que ver con Hernán Cortés. ¿Nos puedes compartir tu correo electrónico, Carlos, para que la gente entre en contacto contigo, por favor? Sí, es carloslascano carloslascano @hotmail.com. @hotmail. Si producción me ayuda a colocarlo en la pantalla, carloslascano @hotmail.com, porque el maestro Lascano siempre está abierto, ya lo han visto ustedes, una gran disposición a difundir la historia, a compartir sus experiencias como explorador de la península. Y bueno, la península yo creo que tiene una historia riquísima. Y quién más que verla a través de los ojos y de la pluma del maestro Lascano. Entonces, grupos interesados, escuelas, maestros que tengan interés en ir más a fondo de lo que puede ser esta entrevista, pueden hablar con él y estoy seguro que él podrá aclarar muchísimas dudas. Aquí producción nos ha hecho el favor de poner carloslascano@hotmail.com en la pantalla para entrar en contacto con él, tener acceso a sus publicaciones y créanme, un hombre muy abierto, es un maestro de vocación, que no la mencionó, pero la menciono yo, para difundir sus ideas y su trabajo. Entonces, sigamos hablando de la californidad. ¿Cómo surge la idea, Carlos, de celebrarlo? La idea de esta conmemoración surgió, mira, en el 2018 el Archivo Histórico de La Paz me publicó un libro que se llama Sobre el nombre de California, que es un antecedente. 2018. Sí, es un antecedente al libro California, biografía de una palabra, sí. Entonces, ese libro, digamos, lo que más yo hice notar en ese libro es que la primera California fue Cabo San Lucas. Sí. Entonces, cuando yo lo presenté ese libro en Los Cabos, ante dos grupos de historiadores que hay ahí, el Yenacamu y Raíces Cabeñas. Entonces, fíjate, al estarlo presentando, se dieron una serie de ideas, ¿verdad? Y alguien propuso, oigan, ¿por qué no conmemoramos o se hace un día de la Californianidad? Entonces ahí me cayó la idea y ya empezamos entre varios a enriquecerla hasta que dio con lo que ahorita estamos haciendo, ¿verdad? Sí. Pero surgió de esa primera presentación que hice precisamente ahí fue en San José del Cabo, ¿verdad? Ante este grupo. Sí, alguien no recuerdo ahorita ahí persona, del público, sí, alguien lo sugirió. Del público, sí, sugirió, oye, Día de la California, pero así como que si se le ocurrió en ese momento y luego, pero luego yo me quedé meditando, no, pues sí hay que... Tiene mucho sentido, sí, claro. Sí, y va a apoyar mucho hacer ese énfasis en que somos California, somos californios. Yo distingo de los de California, Estados Unidos, allá son californianos, aquí somos californios, que es el nombre que le dieron los misioneros a los grupos indígenas de Baja California, ¿verdad? Los californios. A partir de ahí, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces digo, sí, nosotros somos californios. Sí. Y bueno, aparte de tener a los exploradores en tu altar, no voy a decir altar de muertos, en tu altar de vivos, ¿a quiénes consultas permanentemente? ¿Quino es una inspiración? Ah, sí, desde luego. O sea, mira, hay dos misioneros que especialmente Consac aprecio. También. Fernando Consac y el Padre Quino, sí. Para mí son los dos más importantes misioneros. Consac es otra de tus pasiones, ¿no? Sí.
¿Por qué? ¿Qué contribuyó CONSAG? ¿Qué aportó? Pues ni más ni menos las bases de lo que es nuestro estado. Sí, él fundó, hizo los primeros caminos, fundó las primeras misiones, hizo las primeras exploraciones del norte de lo que es nuestro estado. Sí, Sí. Lo exploró bastante, escribió la primera historia natural, sí, evangelizó y civilizó a los primeros grupos indígenas, ¿verdad? Escribió bastante extensamente sobre ellos, ¿verdad? O sea, es el gran pionero de nuestro estado. Y cuando yo lo comencé a estudiar porque era el gran desconocido. O sea, sus aportaciones son muchas y muy importantes y era un gran desconocido en nuestra historia. ¿Sí? Platícanos brevemente, porque el tiempo es el mayor dictador en el programa. Platícanos un poco el origen de CONSAG. ¿Dónde nace y cómo llega para acá? Él era croata, Sí. ¿verdad? De una familia noble, ¿verdad? Y fue un alumno destacado. Él, una vez que se ordenó sacerdote, él dio clases en varias universidades de la Europa Central, ¿verdad? En Budapest, dio también en Graz, Austria, ¿verdad? En Tracin, Eslovaquia, Sí. ¿verdad? En Zagreb, Croacia. Pero él pidió ser misionero, o sea, él dejó ese mundo porque Dejó el mundo académico. le Sí. iba muy bien, ¿verdad? Y él se viene de misionero, sí, pero hay que ubicarlo en el siglo XVIII. Venirse de misionero a la California, que era el confín del mundo, era despedirte de tu familia, despedirte de tu patria. Al mundo desconocido. Sí, y ya él sabía que no iba a regresar nunca, ¿verdad? O sea, era otras. Y además lo mandaron de misionero de frontera, o sea, al límite de la evangelización. Tenía que tratar con... Y ubícalo en el tiempo, más o menos en qué año llega aquí. Él llega en 1732 y muere en 1759. Sí. ¿Verdad? Y casi todo ese tiempo estuvo en estas otras labores: cartógrafo, explorador, constructor de misiones. Él construyó la misión de San Ignacio, una de las más hermosas de nuestra península, ¿verdad? Por supuesto. Y un gran explorador, y sobre todo la parte que más destaco de él es la parte humanitaria. O sea, él fue de los que más se ganó a los grupos Recientemente indígenas. presentaste un libro sobre él, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? Sí, se llama Fernando CONSAG, fundador de Baja California. Fundador de Baja California. ¿Verdad? Porque es un reconocimiento mínimo a esta gran labor. Y hemos logrado algunos avances, ya no está tan olvidado como antes. La avenida, el bulevar más bonito de Ensenada lleva su nombre. Logramos convencer a los políticos de que le pusieran el nombre de Excelente CONSAG. idea, sí. Y aparte, un mirador muy bonito también se llama Fernando CONSAG. Y la biblioteca del Ibero, del padre David. También, ¿verdad? Le pusieron Fernando CONSAG. Fernando CONSAG. Y ya he visto que en los libros más recientes de historia regional ya se Ya le lo menciona. incluye. Sí, ya se le menciona, ¿verdad? Especialmente me gustó, Gabriel Trujillo incluso le dedicó una semblanza así, por lo cual ya digamos que ya su figura ya no es tan olvidada, o no es olvidada ya Y se le muere en reconoce. Baja California, muere Sí. aquí. Sí, él murió relativamente joven, tenía 57 años de neumonía. joven. Sí, de neumonía. En aquella época la neumonía pues era una enfermedad mortal. Era Sí. incurable, claro. ¿Y dónde está sepultado? En San Ignacio, pero no sabemos exactamente dónde. Sabemos que está en el atrio, porque Sí. antes ahí sepultaban, nomás que en 1940 el atrio lo aplanaron, quitaron todas las tumbas, y ahí sí, pero exactamente dónde no sabemos. ¿Verdad? Yo propuse que se pusiera una placa diciendo... Entonces dices que hay. Y por el lado de Quino, ¿cuál es la admiración? Quino, otro gran explorador, sí, ¿no? Él comenzó a ser misionero aquí en Baja California, 3 años estuvo, y él se enamoró de Baja California. Y entonces, como fracasó ese proyecto, él pide irse a Sonora, que es lo más cercano, ¿verdad? Y desde allá él estuvo trabajando, él fundó 20 misiones. 20 misiones. Sí, o sea, fue un misionero así extraordinario, ¿sí? Pero siempre de los excedentes de esas misiones, con esas él apoyó el nacimiento de Baja California. O sea, cuando Fray Juan María Salvatierra, Quino lo convence de que vaya a fundar las misiones de California, ¿verdad? Salvatierra era misionero en Chihuahua y un día se conocieron y lo convence. De hecho Salvatierra les dan permiso a los dos de que se vayan para fundar en 1697, pero hubo una rebelión muy fuerte de los tarahumaras y le pidieron que no se fuera de Sonora, porque esa rebelión, si se extendía a Sonora, él era el único que la podía controlar. Muchísimas gracias, Carlos Lascano, por haber venido desde Ensenada a estar con nosotros esta mañana en Rostros de la Cultura. Teníamos que despedir y esté pendiente entonces de las celebraciones de la Californidad, y es un proyecto del maestro Carlos Lascano este próximo 14 de noviembre en el Ayuntamiento de Tijuana, durante la mañana a partir de las 11 y a partir de las 6 de la tarde en el Teatro Rubén Vizcaíno de la Universidad Autónoma de Baja California, la presentación del libro, el coloquio, la premiación.
es una fecha que hay que conmemorar para sentirnos orgullosos de nuestro origen y del origen de nuestro nombre. Muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos. Al contrario, Pedro, gracias a ti. Muchísimas gracias y que tenga usted muy buen día. Gracias.